Adelante, 15 minutos, por favor. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Orlando Isabel, nuevo estado de Esperanza. Y el tema de investigación es el combate a la corrupción, mejora las condiciones para el crecimiento económico de Ecuador y China, un análisis biométrico de 2000 al 2022. Mi tutor es el doctor José Juan Ramiro de la Rosa Mendoza. Y primero partimos de que el conocimiento no nace de la nada. Esto, consideraciones previas, ¿no? Que uno no puede hacer una investigación sin antes hacer un análisis de todo lo que hay detrás. Entonces, de allí que entre todos este tipo de investigaciones nazcan como que algunos investigan del conocimiento, ¿no? De todo lo que no se ha podido investigar y que quedó en agenda pendiente. De allí que se haya podido identificar alrededor de todo esto de corrupción, que en los trabajos existen. Perdón, doctor, es que en el Zoom no se escucha. Gracias, perdón. Hola, ahí, estaba apagado. Ya, solo. En fin. Bueno, les comentaba que el tema de investigación era el siguiente, ¿no? El combate a la corrupción mejora las condiciones para el crecimiento económico. Estudio para Ecuador y China. Un análisis kilométrico del 2000 hasta el 2022. Mi nombre es Pablo Andrés Rocha Vélez, ¿no? Y mi tutor es el doctor José Juan Ramiro de la Rosa Mendoza, ¿no? De allí que nosotros queramos investigar o al momento que querramos hacer investigación, debemos de partir de un conocimiento previo, de que el conocimiento no nace de la nada, sino que existe de un conocimiento previo y de que no todo se puede investigar, sino que queda agenda pendiente. De allí que se logra identificar que en los trabajos que existen de corrupción y crecimiento económico, existe un vacío tanto en el análisis individual, ¿ya? Y un poco menos en el análisis general. Porque los análisis que se han hecho alrededor de corrupción y crecimiento económico se basan en un análisis más del tipo de regiones, continentes, países desarrollados o subdesarrollados. El análisis es únicamente cuantitativo, no es ni histórico y tampoco trata mucho sobre constataciones teóricas, ¿no? De allí que uno de los investigadores de esta alma mater, ¿no? Que se llama Víctor Cuevas, en 2021, logra identificar que alrededor de todos estos dos vertientes de corrupción y crecimiento económico, hayan dos tipos de hipótesis de todo lo que se ha investigado. La primera, que es hipótesis ley, que habla de lubricante de los engranajes institucionales, y la otra que se identifica como hipótesis OEI, que hable sobre la oxidación de los engranajes institucionales. La primera, basándose en que la corrupción genera un lubricante natural que ayuda a los procesos burocráticos, genera eficiencia y genera crecimiento económico. Y la segunda, que es una hipótesis OEI, oxidación de los engranajes institucionales, que dicen que el combate a la corrupción genera el crecimiento económico como tal, permite que los indicadores o que las vertientes de crecimiento económico se puedan desarrollar con mayor facilidad. No se explica o solo se explica una relación, es decir, explica una relación si existe una relación positiva o existe una relación negativa, pero más de eso no, es decir, se basa en un análisis únicamente cuantitativo. Analizan percepción de la corrupción y no corrupción como tal. De allí que se quiera tomar el control de la corrupción como un indicador que permita analizar o aproximar un poco más este tema de corrupción vía crecimiento económico. Existe un vacío en el análisis macroeconómico de Ecuador y China de los 1.600 trabajos analizados a través de un programa que se llama ShiteNet Explorer y con uso de datos bibliométricos, usando la base de datos de Web of Science, se puede identificar que no existen trabajos
alrededor de estas dos economías. Existen en lo general, al nivel de conglomerado, al nivel de continentes, al nivel de países desarrollados y subdesarrollados, pero a nivel individual es escaso. La pregunta de investigación es, ¿cómo afecta el combate a la corrupción situada en pequeña corrupción al crecimiento económico de Ecuador y China para el periodo 2000 al 2022? De allí que la hipótesis de investigación sea el combate a la corrupción a través de cada uno de los artículos analizados. Se puede identificar que el combate a la corrupción situada en pequeña corrupción aumenta el crecimiento económico a través del gasto público en educación e inversión de Ecuador y China para el periodo 2000 al 2022. De allí que el objetivo general sea evaluar si el combate a la corrupción situada en pequeña corrupción afecta el crecimiento económico de Ecuador y China para el periodo 2000 al 2022. Este objetivo general se va a suplir con los siguientes objetivos específicos. El primero, que es determinar las causas y consecuencias de la corrupción a través de un estudio del arte. Segundo, explicar las causas del crecimiento económico de Ecuador y China desde el 2000 hasta el 2022. Y por último, evaluar a través del indicador de control de la corrupción qué efectos tiene la corrupción, específicamente en pequeña corrupción, en el crecimiento económico de Ecuador y China para el periodo 2000 al 2022, si se utilizan los datos de corrupción de Singapur, un país considerado líder en el control de la corrupción y con altos niveles de transparencia. La justificación se encuentra en que es un fenómeno multidimensional. La corrupción es un fenómeno multidimensional y ubicuo, es decir, que se encuentra en todas partes. De allí que no se haya querido investigar por las condiciones de gobernabilidad, porque la corrupción era vista como un engranaje natural que dinamizaba los efectos de crecimiento, ¿no? A través de una mayor eficiencia o agilidad en los procesos burocráticos y de que se prefieran gobernantes mucho más sumisos, en el sentido de que es mucho más fácil poder sobornar a gobernantes más sumisos, ¿no? Que a gobernantes que están estrictamente regidos por la ley. De allí que se analicen relaciones empíricas sobre corrupción y que hasta el día de hoy sus efectos no han ayudado a eliminar la incertidumbre que existe al respecto de esta temática. Los análisis que se han hecho son históricos culturales y han incluido variables de políticas gubernamentales. No existe un consenso de qué indicador es el preciso para analizar corrupción como tal. Ya no existe un consenso hasta el momento y de que en los análisis que se han hecho alrededor de corrupción y crecimiento económico, las variables que se usen sean más ordinales y no tanto cardinales. La metodología. En la metodología nosotros utilizaremos el método deductivo, que parte de lo general para llegar a lo particular, el método sintético, que trata de descomponer cada una de sus partes y llevarlo a un todo en general, y el método histórico, que trata de plantear una hipótesis que va a ser constatada, refutada, ¿no? Y puesta a disposición de la comunidad. De los trabajos que se tomarán son el trabajo para realizar la investigación, el trabajo de Cuevas y Jaime 2021, y el modelo de Barro de 1991. Aparte de ello, para no simplemente quedarse en una relación como es en lo tradicional que hacen los trabajos de corrupción y crecimiento económico, se hará una causalidad de Granger. De allí que el contenido preliminar que responde a cada uno de los objetivos específicos se estructure de la siguiente forma. El primero, que va a ir de la mano de la estructura de la investigación. El segundo, que es el marco teórico. El tercero, que habla sobre el crecimiento económico de las dos economías, de Ecuador y China, del 2000 hasta el 2022. Y el cuarto, que es un análisis cliométrico de la corrupción y el crecimiento económico de Ecuador y China para el periodo 2000 hasta el 2022.
De allí que esta sea toda la bibliografía consultada hasta el momento y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a la alumna lectora, Anabel Ali. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Ok. El trabajo en general pareciera estar completo, tiene lo que nos has mostrado, la problemática, hipótesis, objetivos, etcétera. Sin embargo, hay errores gramaticales que se deberían corregir. Por ejemplo, de Paul Romer, punto seguido, internaliza el efecto. Hay que tener mucho cuidado en evitar esos errores, peor en un trabajo final. Y esto no solo va para ti, yo creo que va para todos nosotros, ¿no? Si se nos va una de esas frases, está muy mal, no se entiende. Otro, errores ortográficos que se deberían corregir. Tienes acento o sí, tilde en Asia, en el continente, y esto ya lo llevas desde el anterior trimestre, entonces pienso que es algo que sí o sí tienes que corregir. Otro, oraciones que pueden ser mejoradas. Dice, la corrupción es un fenómeno multidimensional que tiene falta de atención por 3 situaciones. Tampoco entiendo la idea y quisiera que se mejore, ¿no? Solo para que el trabajo se entienda mejor. Ahora, por otro lado, el objetivo de investigación es claro. En cuanto a la revisión del estado de arte, el protocolo de investigación sería más informativo si se profundiza la revisión del estado de arte en estudios tanto empíricos como teóricos del indicador de control de corrupción. En el título se menciona esto de el control de la corrupción, básicamente, ¿no? Como eso es lo principal. Ahora, está en el trabajo ausente tú pones una revisión teórica de macroeconomía en general. Está bien, yo quisiera o yo pienso que esto debería ir a antecedentes, porque lo que tú estás queriendo estudiar es el fenómeno de la corrupción y cómo controlar esto, ¿no? El control de la corrupción. Por eso yo lo he atrapado en un indicador de control de la corrupción. Pero este fenómeno de la corrupción no está siendo explicado en el documento. Cuando hacemos una revisión teórica, yo pienso que está bien esa parte de hacerlo general, ¿no? Claro, pertenece a la macroeconomía, quieres ver un poco esto del crecimiento, cómo afecta y demás. Sin embargo, si tu fenómeno de investigación, es decir, tu objeto de estudio es el control de la corrupción, tienes que ubicarlo teóricamente en alguna parte, ¿verdad? Tiene que estar en alguna teoría. Entonces, por eso precisamente yo creo que pusiste lo del principio, lo de no sale de la nada, ¿verdad? Bunge mismo lo dice, sale de alguna parte. Entonces, creo que eso es lo principal que le faltaría al trabajo, que expliques de dónde viene. No te podrías basar solamente en aportes empíricos. Tienen estos seguramente una base teórica y eso es a lo que le debiste haber dado más énfasis. Obviamente ese trabajo se puede mejorar y yo sé que lo vas a hacer. Espero que estas recomendaciones te ayuden. Por otro lado, tienes algunas cosas que se pueden corregir, yo ya te las expliqué aquí, espero que las tomes en cuenta si te son útiles y conversándolo con tu director seguramente te dirá si es que son útiles o no. Finalmente te voy a dar algunas sugerencias teóricas y metodológicas. Se sugiere ampliar la revisión de literatura de interés, es decir, investigaciones sobre variables que midan el control de la corrupción. En tu exposición dijiste que no existen estas. Sin embargo, también presentas que vas a utilizar una base de datos, data y demás, pero si no existen esos indicadores, ¿cómo quieres sacarlos de la data si no los has estudiado o no están? ¿Te das cuenta? Es de alguna manera confuso. Se recomienda, como fruto de una revisión más exhaustiva, se replanteen los elementos del protocolo que tienen un alto nivel de generalidad. Solamente me refiero con esto a esas variables o esos indicadores que dices inexistentes de la corrupción, o más que inexistentes, que no hay un consenso de cuál sería el que hay que escoger. Vale. Se sugiere buscar más información de variables que midan las variables de interés relacionadas con la corrupción, porque en el documento no me queda claro si vas a utilizar un único indicador y me parece que no sería lo correcto, tendrías que buscar más, porque más o menos eso es lo que creo que vas a hacer, vas a investigar sobre la corrupción.
otro es que, como te digo, se muestran evidencia de efectos positivos en el documento y efectos negativos. Entonces, si tú tomas en cuenta a ambos, yo creo que vas a ir teniendo más indicadores que solamente uno, ¿no? Entonces, más o menos así yo lo entendí. Sin embargo, no se desarrolla en el protocolo de investigación y por tanto no es claro si existe o no un análisis teórico dentro de las teorías del crecimiento económico que respalde el fenómeno de la pequeña corrupción. Si este fenómeno tiene alguna incidencia en el crecimiento económico. Entonces, como te digo, yo creo que lo más importante en una investigación, y es más doctoral, tiene que estar esa base teórica, ¿no? Más allá de las bases empíricas. Y eso es lo que quisiera que amplíes en tu marco teórico. En caso de que sí exista una formalización teórica, porque seguramente hay, como te digo, te has concentrado más en autores de macro en general, que cuando nosotros los estudiamos en econometría, ¿no? Los medimos y demás, generalmente esto de la corrupción lo llevamos al término de error, ¿no? Todo lo que no vamos a tomar en cuenta, digamos, si tomamos en cuenta el avance tecnológico, si tomamos en cuenta, no sé, la acumulación de capital, pero la corrupción y todos esos otros fenómenos que no estamos tomando en cuenta, ¿no? Como los movimientos sociales, etcétera, que claro que influyen en el crecimiento económico, los llevamos al término de error. Entonces, existen modelos seguramente que explican este fenómeno de la corrupción, pero que ya no lo llevan al término de error, sino que es una variable explicativa. Entonces, en ese sentido, sí hace falta en el protocolo que busques estos modelos y su formalización. Y yo creo que eso le va a dar, lo va a enriquecer el trabajo. Y en general esas serían mis observaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación le vamos a dar la palabra a la lectora especializada, la doctora Josefina León. Sí, buenos días a todos. Se me hacen muy interesantes los comentarios que le hace Anabel. Yo también una de las observaciones que tenía al trabajo de Pablo es también ver lo que se refiere al fenómeno de la corrupción y posiblemente explicar en el campo de lo que sería la teoría de la política pública. Sí, porque el trabajo está más enfocado a la parte de crecimiento y a la parte de macro, ¿verdad? Como ya se había comentado acá. También coincido con Anabel en lo que se refiere a la parte de la redacción. Algunas cosas ya las comentó Anabel, pero yo le hago observaciones a Pablo, que son 28 observaciones, ¿sí? De corrección de redacción, algún error de dedo. Por ejemplo, falta también algunas 2 o 3 referencias bibliográficas que están citadas en el documento, pero no aparecen en la bibliografía. Sí veo que hay avances importantes, digamos, comparado con la versión que se presentó en el trimestre anterior. Aquí, por ejemplo, se dice que se va a plantear como primer capítulo para en este trimestre 22 otoño, tener el protocolo de investigación. Sin embargo, la recomendación es que una cosa es el protocolo y la otra cosa sería, o sea, una cosa es el protocolo y la otra cosa es el primer capítulo. Entonces, como que aquí que no queda muy claro. Ahí, cuando uno revisa el calendario tentativo de actividades, sí se hace diferencia entre lo que es el protocolo y lo que es el primer capítulo. Entonces, ahí en el protocolo, de acuerdo a las fechas, se dice que para el trimestre 22O se tendría el borrador del capítulo 1. Entonces, entendería que ya se hizo el protocolo y se tiene el borrador del capítulo 1. Entonces, bueno, ahí, para afinar esos detalles. Por lo demás, pues sí estás avanzando, Pablo, y seguir trabajando, pero sí yo creo que en general tener más cuidado en la cuestión de la redacción. Y sí, el primer comentario, digamos, sobre la parte teórica es el que coincide con el que ya te hizo Anabel en la parte en mi caso, bueno, sí hay literatura desde el punto de vista de la teoría de la política pública para el análisis de lo que es la corrupción asociada, en tu caso, con lo que sería el crecimiento económico. Por lo demás, estaría bien. Hoy yo voy a mandar más tarde lo que es el formato de evaluación, y ahí en el formato de evaluación yo escribo lo que son los errores ahí en la parte de la redacción,
o que de repente faltan algunos puntos o hay alguna idea que no queda muy clara, que falta aclarar, etcétera, ¿no? Eso ya con detalle aparecería en el formato de evaluación, que te lo mando a ti con copia de la coordinación y también con copia al director. Pero por lo demás, bien, Pablo, y pues hay que seguir trabajando y echando ganas. Esos serían mis comentarios. Muchísimas gracias, doctora Josefina. Agradezco a cada uno de los comentarios, tanto del alumno lector como de la doctora Josefina. Los voy a tomar en cuenta para la siguiente presentación en cuanto al coloquio, ¿no? Y solo aclarar de que no existe un consenso, no es que no existan los indicadores como tal, que al final lo comentó Anabel, ¿no? Solo no existe un consenso de cuál es el indicado o cuál es el que más se aproxima, pero de ahí que existen, ¿no? Solo eso, nada más. Muchísimas gracias. Tenemos un par de minutos por si alguien quiere hacer un comentario. Adelante. Pablo, a mí me gustaría recomendarte este tema de la corrupción, es muy interesante y sobre todo en concordancia con lo que te decía la doctora Josefina, que también está muy relacionado con la política pública. A mí me gustaría recomendarte mucho trabajos actuales y enfocados específicamente en la corrupción que se han elaborado en el CIDE, específicamente en la División de Administración Pública, en donde el principal líder en este tema es el doctor David Arellano Gaúl, en donde ha hecho importantes esfuerzos desde la discusión de la conceptualización de la corrupción, que es un debate, que no hay un concepto unificado y que hay distintos tipos de actos que se encuentran debajo como de esta gran paraguas que es la corrupción. También hay trabajos que se han elaborado en el CIDE para CONACYT y para INEGI sobre las métricas. Esto es muy importante porque se han analizado cómo medir los casos específicos de pequeña corrupción con base en las bases de datos y en la información disponible que hay a nivel país y en distintas bases de datos. Entonces, yo creo que este tipo de información y estos esfuerzos que se han hecho desde esta perspectiva de la política pública te pueden ayudar mucho para conceptualizar o para aterrizar un poco más tu objeto de estudio y sobre todo es análisis y estudios nuevos, recientes, ¿no? O sea, con un enfoque siempre teórico, porque todas las investigaciones están sustentadas en eso, pero creo que te puede ayudar mucho y te puede servir como. Muchísimas gracias. Aún nos quedan un par de minutos por si alguien más quiere hacer un comentario. Adelante. Bueno, el comentario también, tipo pregunta que quería plantear en la investigación de Pablo es la selección de los países que hasta el momento se ha planteado en la investigación, que es Ecuador y China. Y creo que más o menos entiendo la lógica de analizar estos dos países, de hacer este análisis comparativo. Sin embargo, también creo que en cierta manera puede caer un poco sesgado el planteamiento que se está haciendo al comparar tanto China con Ecuador. Creo que parte de la argumentación que se está proponiendo en investigación de por qué estos dos países es de comparar precisamente dos caminos distintos de desarrollo que hubo para ambos países. El caso de China siempre es emblemático en el sentido de que fue un país con un desarrollo económico espectacular y que también en ese sentido pues es muy interesante analizar cómo fue el tema de la corrupción o cómo influyó el tema de la corrupción en su desempeño económico. Y en el caso de Ecuador, pues también es paradigmático como un claro ejemplo de las economías latinoamericanas que desde hace décadas han tenido un estancamiento económico y parte de la explicación que se ha dado a tal estancamiento es la cuestión de la corrupción. Pero yo creo que también cabría incorporar a lo mejor un país adicional en el análisis que se está realizando, porque hasta el momento se está nada más tomando en cuenta dos países en vías de desarrollo. Bueno, claramente China ya está más cerca de los países desarrollados, pero creo que sería importante incluir también en el análisis un país ya desarrollado, como podría ser el caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos creo que siempre es un país que se ha dejado de lado frecuentemente el análisis de la corrupción, porque se ha considerado como un ejemplo de cómo es el Estado de Derecho, cómo la cuestión de las instituciones son bien aplicadas y por lo tanto eso se ha reflejado en su poderío económico.
Sin embargo, hay otros autores que han puesto en cuestionamiento precisamente esa narrativa. Entonces yo creo que es a lo mejor pertinente incluir también el caso norteamericano para enriquecer más el análisis comparativo y ver realmente si la cuestión de la corrupción es uno de los factores primordiales para la cuestión del crecimiento económico, ya que uno, como bien sabe, es un tema muy estudiado y hay una amplia discusión en cuanto a los factores primordiales que han determinado el que un país tenga crecimiento o no. Entonces, en ese sentido, la investigación se debe inscribir precisamente en ese sentido de es posible realmente determinar si la corrupción es uno de los factores determinantes o no. Y yo creo que con la inclusión a lo mejor de un país adicional podría darse mejor respuesta a dicha pregunta. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Perdón, Marco, Sí, se me adelante. pasó aquí comentar 2, 3 cositas. Sí, adelante. Que las tengo aquí anotadas, aquí para Pablo. Ahí, Pablo, en la página 1, no es claro por qué la curva de depreciación se asocia con la tasa de crecimiento de población. En teoría del crecimiento son 2 conceptos distintos. En el tercer párrafo se habla de incremento en la curva de ahorro y mejor es decir, incremento en la tasa de ahorro. También en la página 2, tercer párrafo y primera línea, dice su análisis por el lado de la demanda parte de una función de producción que cumple con, y luego sigue, ¿no?, la explicación. Sin embargo, y bueno, tú lo asocias a factores de la demanda, sin embargo, señalar que la función producción es parte de factores de la oferta. Entonces, bueno, aclarar ahí en la redacción. Y aquí en la página 6, por ejemplo, en el primer párrafo, cuando señalas que en síntesis se confirma la hipótesis, y ahí no es claro si te refieres a la hipótesis que tú estás planteando o te refieres a la cita del trabajo de Mauro de 1995. También cuando hablas de la palabra cliométrica, eso lo explicas después, pero cuando uno utiliza alguna palabra, que es lo que viene en contenido en tu trabajo de tesis, la primera vez que la utilizas, pones una nota de pie de página y la explicas, o ahí mismo en la redacción, lo planteas. Y bueno, eso es lo que te iba a comentar, que se me había pasado. Muchísimas gracias. Bueno, estamos justo sobre el tiempo. ¿Quieres contarlo? Estamos justo sobre el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, que tengan un buen día. Con esto terminamos la presentación de Pablo y terminamos las presentaciones de la generación 2022 de doctorado.